oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora ya está, el día de la eternidad. Amén. Vamos a orar. Señor y mi Dios, una vez más, quiero darte gracias por el día que nos has permitido vivir. Gracias, Señor, que nos diste aliento un día más. Y yo te pido, Señor, que este día, Señor, tú nos uses grandemente, Señor. Habrá personas que me están escuchando que, Señor, tal vez están batallando con alguna situación, alguna preocupación, Señor. Te pido que cada situación se disipe el día de hoy, Señor. Que tú hagas ver la esperanza que tenemos en ti, Señor mío. Si es por falta de trabajo, si es por alguna enfermedad o algún dolor emocional, por algún familiar que esté causando un problema en la familia, Señor, que cualquiera que sea la situación, tú, Señor, resuelvas el conflicto, Señor, pero más que nada, Señor, que le des a esta persona esa esperanza que esta persona necesita. Una vez más, reúnete con nosotros en este estudio, Señor, que tenemos, y acompáñanos el resto del día, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Quiero que noten aquí, hermanos, algunas frases que me llaman a mí la atención aquí. Por ejemplo, en el pasaje que acabamos de leer, dice Pedro, mencionó a Pablo, que Pablo, Dios le había dado una sabiduría para escribir, pero también dice que en casi todas sus epístolas, habiendo hablado de cosas, después dice, entre las cuales, fíjense bien, hay algunas difíciles de entender. Entonces, tenemos que ser bien honestos, hermanos, que hay algunas cosas que están escritas en la Biblia que son difíciles de entender. ¿Ves? La misma palabra no lo dice. Pero también nos dice algo interesante, que dice que los indoctos, o sea, hablando de estas cosas difíciles de entender, los indoctos e inconstantes tuercen. Y después dice, como también las otras escrituras. Es decir, que no solamente los escritos de Pablo, pero también las otras escrituras, en las cuales hay algunas que son difíciles de entender, estas personas indoctas e inconstantes tuercen. Y después dice, para su propia perdición. Y después viene una exhortación, en el versículo 17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, o sea, sabiendo de antemano que hay personas indoctas e inconstantes que tuercen escrituras que son difíciles de entender, dice, guardaos, dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Eso quiere decir, hermano, que usted que me está escuchando y yo podemos ser arrastrados por estos indoctos, por estos inconstantes que han torcido algunas palabras o algunas cuestiones de las escrituras que son difíciles de entender, y podemos ser arrastrados por ese error de esos inconstantes y de esos indoctos. Y sigue la exhortación hacia nosotros, fíjese bien, dice el versículo 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Dice la palabra otra vez este versículo, antes bien, en vez de estar arrastrados, en vez de caer de nuestra firmeza, debemos de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas veces, hermanos, en nuestras iglesias hemos llegado a tener un fuego muy grande, hermanos, por alcanzar al mundo para Cristo. Somos muy fogosos para ganar almas, y eso es algo bueno, hermano, por favor, no me quiero dar a malentender. Nos enfocamos tanto en el ganar almas, porque el ganar almas es de suma importancia. De hecho, es un mandamiento en la vida del cristiano. El no cumplir la gran comisión es una solemne burla a la sangre de Cristo que ha sido derramada en la cruz del Calvario para la salvación de muchas personas. Y Dios quiere que cada uno de nosotros vayamos y testifiquemos del sacrificio que Jesús hizo para la salvación
de las almas que no le conocen. Entonces el no cumplir con la gran comisión es una solemne burla al Creador. Pero hay otro aspecto en la vida del cristiano que desafortunadamente se ha dejado a un lado, y es el del crecimiento espiritual. Cada persona que ha nacido de nuevo es comparado a un bebé recién nacido que acaba de nacer en la fe cristiana. Pero este recién nacido necesita crecer y crecer y crecer. Los niños cuando nacen son pequeñitos, unos bebitos con su piel tan tierna y tan delicada. Pero pasan los años y ellos empiezan a crecer, se empiezan a alimentar, empiezan a crecer y a madurar. Y los ve llegar uno hasta una edad adulta. Qué bello es ver a los niños crecer. Sin embargo, en la vida cristiana muchas veces, muchos cristianos se quedan en una etapa infantil. Muchos se quedan en una etapa de un bebé espiritual. Dios llama a este tipo de cristianos carnales. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 3, cuando Pablo está hablándole a los corintios, dice, de manera que yo, hermanos, estoy leyendo el capítulo 3, versículo 1 de 1 Corintios, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Aquí se nos dice, hermanos, que Pablo está comparando a estos cristianos que nacieron de nuevo, pero que no crecieron, hermanos, como unos niños, como unos recién nacidos, que no podían comer vianda, no podían comer alimentos sólidos, sino solamente leche, porque no eran capaces todavía. La palabra de Dios también, hermanos, hay muchos otros pasajes como en Hebreos. No voy a ir a esos pasajes por cuestión del tiempo, pero hay otros pasajes como en Hebreo que se nos habla también, hermanos míos, del crecimiento que debemos de crecer. Por ejemplo, bueno, ya lo mencioné, dice Hebreos 5:11, dice acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, a los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este pasaje es importante, por eso lo leí, no quise pasarlo por alto, porque se nos dice, hermanos míos, que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero alimentos sólidos para los que han alcanzado madurez. La falta de crecimiento espiritual, hermanos, es algo que se ve muy a menudo en nuestras iglesias. Y yo creo, hermanos, que esto también es una solemne burla a Dios. Es no obedecer un mandato de Dios que debemos de crecer, alimentarnos espiritualmente para crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Lo dijo 2 de Pedro 3:18, el pasaje que estaba leyendo, dice antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer en la gracia, hermanos, pero también en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces el no crecer sería una falta de respeto o una burla a Dios más bien, porque estamos desobedeciendo un mandato. Hay otros pasajes, hermanos, que se nos insta a seguir creciendo y a seguir, hermanos, aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Por ejemplo, dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y después dice que usa bien
la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Pudiéramos parafrasearlo, el versículo decir que usa bien la Biblia, que usa bien la palabra, que usa bien la Biblia. Hay otro pasaje que también quiero leer y está en Colosenses capítulo 1, versículo 10, dice así: para que andéis, capítulo 1, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia en los santos en luz. Pero vuelvo y repito el versículo 10, aunque todo esto está conectado, hermanos míos, fíjate bien, dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y está conectado con el siguiente versículo que dice: fortalecidos con todo poder. Hermanos, tú no puedes ser fortalecido con todo poder si tú no estás creciendo en el conocimiento de Dios. No puedes ser fortalecido con todo poder. Dice el versículo 12: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia en los santos. O sea, no puedes tener tu vida gozo dando gracias al Padre si tú no estás creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, me maravillo yo, hermanos, de cómo hay en nuestras iglesias tanta falta de educación cristiana, tanto analfabetismo en cuanto a la palabra de Dios. Y, hermanos, es un problema que nosotros como cristianos tenemos que corregir. ¿Cómo podemos conocer a Dios si no estamos estudiando la Biblia? No hay manera, hermanos, porque la Biblia es el único recurso que nos habla de Dios y no podemos decir que nosotros conocemos a Dios si estamos haciendo un caso omiso a estos mandamientos que acabo de mencionar. La falta de estudio de la palabra de Dios tiene sus consecuencias muy graves. ¿Sabe qué, hermanos? Todos somos ignorantes en alguna área. En alguna área somos ignorantes. Yo lo reconozco. Como por ejemplo, yo no conozco de medicina, porque yo no soy médico, yo no estudio medicina. De hecho, es un área en la cual yo nunca me metería. A mí ir a visitar un hospital, hermanos, es muy complicado porque no me gusta ver sangre, me siento mal. Simplemente el oler el alcohol me empieza a dar como un poco de mareo. Pero gracias a Dios por los médicos, pero es que está bien, yo no soy médico. Si yo me siento mal, voy con un médico. ¿Sabe que también hay otra área que yo ignoro mucho, que es, por ejemplo, en el área de la computación? Yo me maravillo de personas que manejan muy bien los aparatos tecnológicos, las computadoras, y mueven un programa para aquí y para allá, y qué bueno que existan personas así. Pero ¿sabe qué? También, porque yo no soy técnico en computación, sabe que hay una área que yo conozco un poco, por ejemplo, el área de la mecánica. Yo estudié ingeniería mecánica, estuve estudiando ingeniería mecánica y tomé un curso paralelo de mecánica automotriz y conozco un poco de mecánica. Ahí sí es un área en la cual yo pudiera decir sí conozco. De hecho, el carro que yo tengo hace unas 2 semanas empezó con un ruido y yo, sin abrir el cofre del carro, yo dije: esa es la bomba de agua. Es la bomba de agua. Y yo andaba muy ocupado y le dije a mi esposa: ve con el mecánico, llévale, dile que hay un ruido, pero no le digas qué es el ruido. Quiero ver si el mecánico va a ser honesto. Y efectivamente, el mecánico dijo: es la bomba de agua, y se la cambió. Porque yo conozco un poco de mecánica, porque yo estudié eso. Pero, ¿sabe una cosa, hermano? Bueno, quiero decir esto, que mi pastor, el pastor Elmer Fernández, siempre dice: no es pecado nacer siendo burro, pero el quedarte como burro el resto de tu vida sí es un pecado. Lo que quiero decir ahora es de que todos nosotros como cristianos no podemos darnos el lujo de ignorar la palabra de Dios. No podemos darnos el lujo de no conocer la palabra de Dios. Le digo por qué, porque muchas falsas doctrinas han salido precisamente por la falta de estudio de la Biblia.
Y tú puedes ver los mormones, testigos de Jehová, adventistas, pentecostales, católicos, protestantes, reformados, presbiterianos, metodistas, ecuménicos, de la Alianza Misionera, bueno, etcétera, etcétera, etcétera.